en su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 14. Con la conducción de Enrique Lagut. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Artículo 14. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en artículo 14, siglo 25. Siglo 25, sí, siglo 25. Mira, casualmente hoy estaba buscando, ahora lo vamos a presentar a quien está, le están viendo, ¿no? A quien va a estar con nosotros. Hay una ordenanza que quiero hablar con el concejal Federico Sánchez Chopa, que es el presidente del Bloque de la Libertad Avanza y Acción Tandilense. Te saludo y después explico que... Porque fue un mes antes, la ordenanza fue un mes antes de que salga por primera vez artículo 14, bien, allá por el 2001, ¿no? Bien, al aire. Bien. ¿Cómo andás, Federico? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, me alegro. Federico, bueno, primero te pregunto porque hoy hubo sesión del Consejo Deliberante, hoy en la ciudad de Tandil. No pude estar hoy en la sesión para chusmear un poco a ver qué pasaba. Decime, ¿qué pasó algo que alarmante, digamos? No. Lo esperado no lo conocía, pero este año nos toca conocerlo un poco. Lo que habían dicho otros concejales, que generalmente en un año electoral son pocos los temas álgidos que se tratan. Pero bueno, fuera de eso, hoy hubo algunas cuestiones importantes. Por un lado se hicieron las aprobaciones pertinentes de la ordenanza 2505. Esa ordenanza es una ordenanza que forma parte de los atributos fiscales, es decir, de las tasas que cobra el municipio, las tasas que cobra, que nosotros consideramos de manera incorrecta, dentro de la factura de la luz. Factura de la luz, claro. Una gran discusión, pero bueno, bienvenido sea que esté esa tasa porque nos permite hacer extensión de la red de luz, con lo cual al votar y al aprobarlo, en estos casos, toda la solicitud del Ejecutivo, le damos la oportunidad de que el Ejecutivo, a través de la empresa... Vamos a decirle a la gente que también viene no solamente un tema de la usina o luz, vienen enganchados en esa tasa otras cosas más, ¿no? Hay un par de cositas más, pero bueno, esta en particular, la 2505, nos permite cambiar luminarias en todo el sector de lo que es el barrio Uncas, todo el barrio Uncas, alrededor de 80 millones de pesos. Y también extenderlo en otros lugares de la ciudad, así que bienvenido sea, eso se aprobó finalmente hoy. Y después dos o tres cuestiones, una muy relacionada a lo que es la cuestión ambiental, que es el relleno sanitario. Ahí te toca a vos en la comisión. Obviamente me toca a mí como presidente de la Comisión de Producción, Trabajo y Ambiente. Vamos a estar conformando a partir de la semana que viene, espero que los presidentes de los bloques, el director de ambiente del municipio y el intendente definan quiénes van a participar de cada uno de estos sectores para conformar una comisión ad hoc, de acuerdo a lo que dice el artículo 17 de esa ordenanza, la 17.961, porque tenemos que trabajar en el desarrollo de un nuevo método de recolección, ¿sí? Está planteado en una ordenanza aprobada hace 2 años y todavía no se hizo nada. Entonces le vamos a dar un poquito más de trabajo como para que agilizar los tiempos. Tenemos que estar pensando en separación en origen, tenemos que estar pensando vos sabés que hace formación muchos de años, Federico, no eras concejal, muchos años atrás se hablaba del tema, se mencionaba así, asado, ha venido gente a dar las opiniones, gente del tema, ¿no? Formada. Pero se habla de un nunca pasó nada. ¿Viste? Nunca pasó nada. Biodigestor, esto lo he charlado, esto sí puedo hablar un poquito porque parte de mi formación postdoctoral está relacionada a los gases con efecto invernadero, que muchas veces se utilizan para la generación de energía alternativa. Entonces, uno de los planteos del Ejecutivo es hacer un biodigestor, pero para poder tener un biodigestor hay que realmente
en las condiciones climáticas en las cuales se rige en la ciudad de Tandil es muy difícil poder sostenerlo, y para que realmente tenga un impacto y tenga una tasa interna de retorno, es decir, una inversión, cuando uno invierte tenga posibilidad de recupero, tendríamos que estar quemando mucha basura, utilizando un montón de basura, que inclusive la propia generación de residuos orgánicos de nuestro municipio no alcanzaría, con lo cual hay muchas cuestiones a discutir. Están las ideas, como siempre sucede, están las ideas, pero quedan muy lindas plasmadas en un papel, pero después a la práctica es difícil. Sí, pero esto que se viene hablando hace muchos años, distintos consejos deliberantes, por ejemplo, el mismo intendente, pero distintos consejos deliberantes, llega un momento que uno se pregunta, ¿hasta cuándo el relleno sanitario da abasto? Bien. Porque la pregunta es ¿hasta cuándo? De acuerdo a lo que uno lee en distintos medios periodísticos, en algunos momentos dicen ya no da más, en otros momentos uno lee que todavía tiene suficiente espacio. Ahora lo que nos han pedido y se ha aprobado también hoy por unanimidad, fuera de eso es mínimo o ínfimo lo que se solicitó, que es la compra de todo el alambrado perimetral y el portón para poder acceder al nuevo relleno sanitario. Nada más. Tamaños de celdas, cómo van a ser las impermeabilizaciones. Hay un montón de información que todavía nos está faltando. Se aprobó en el presupuesto del año pasado 500 millones de pesos para todo esto, y todavía estamos a la espera de ver qué otras cosas, además de un alambrado perimetral, van a estar haciendo. No hay información, y esperemos que una vez que respondan, y si no responde el Ejecutivo y el oficialismo, allá ellos, nosotros comenzaremos a dar trabajo a la comisión correspondiente, y a partir de ahí haremos los pedidos de informe que correspondan, ¿no? Voy a mencionarle a la gente que está viendo artículo 14, bueno, como dijimos recién, es presidente de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente. Linda comisión. Ahora vamos a hablar de un tema que parece mentira, pero hay disconformidad. Desarrollo Social y Salud, sos vocal. En Deporte, sos vocal. Economía y Presupuesto, sos vocal. Y en Obras Públicas y Urbanización también sos vocal. Vamos a ir después charlando de cosas de la Mira, justito, de cada uno. cerca del estudio, ahora que hablas de obras públicas, hay una persona que había solicitado el uso de espacio público para poder hacer la venta de ciertos productos, muy conocido por los panchos que vende. Sí. Y bueno, España y Rodríguez. Y básicamente lo que tiene que hacer esta persona es, por lo que dice la ordenanza, es colocar el carro panchero en el momento en que va a realizar las ventas y retirarlo todas las noches, una vez que termina de usarlo, limpiar la cercanía del carro, porque obviamente genera mugre, limpiar toda la cercanía del carro, retirarlo y volver a colocarlo al día siguiente. Bueno, estamos en una discusión, pudimos realizar una modificatoria de la ordenanza, donde después de 3 tirones de oreja, vamos a llamarlo así, tengamos la posibilidad de revocarle esa ordenanza porque la persona no cumple. Viene un jueves a la madrugada, te deja el carro el jueves y lo retira recién el domingo a la tarde. Y no es lo que dice la ordenanza. Entonces no cumple con las normas por las cuales solicitó el uso de espacio público. Eso genera conflictos con los vecinos, obviamente, y los vecinos nos reclaman. Y nosotros muchas veces... ¿Hubo reclamos de vecinos? Por supuesto, porque hay un montón de cuestiones que están alrededor del trabajo, bienvenido sea, pero la colocación en una esquina de uno de estos carros pancheros que dificulta la visibilización de cruce vehicular, etcétera, etcétera. La mugre que genera alrededor, la dificultad... Uno tiene un negocio, quiere tener una vidriera, le ponen un carro panchero adelante, ya deja de tener tanta visibilidad ese negocio. Bueno, y muchos otros conflictos, porque no solo es la mugre que puede dejar porque las papas fritas te dejan mugre en el piso, se cayó un pancho, etcétera, sino también una gran cantidad de chicos se reúnen alrededor de esto, muchos de ellos, lamentablemente, como en la nocturnidad, tienen ganas de hacer sus necesidades y terminan regando, vamos a utilizar este término, regando todo el barrio, todos los locales que andan alrededor, dejan botellas. Bueno, es un conflicto bastante importante y entonces a partir de ahí cuando uno intenta regular, normar, ordenar... Te pregunto porque aparte conozco mucho a la persona que es la propietaria del carro panchero. ¿Y qué sería lo que se podría hacer? Porque también es una fuente laboral. Tiene que cumplir con lo que dice la normativa, porque si no, ¿para qué están las leyes de tránsito?
Si te dicen que con semáforo rojo vos no podés cruzar y cruzás igual. Bueno, entonces vos lo tenés que dejar. Pero que no está corresponde, cumpliendo con las normas. no lo está retirando los días que lo tiene que retirar y eso genera un conflicto, porque alrededor de eso también genera otros conflictos. No solo por el retirarlo o no, que ya no cumple con eso, sino todo el resto de la limpieza, etcétera, etcétera. Porque te limpia un local, pero el local de enfrente no, entonces el del local de enfrente nos llama a ¿Y nosotros. por qué el traslado? Porque no estaba en Rodríguez y la Avenida España, estaba España, pero cerca de Porque otro tenía boliche. conflictos con otros vecinos. Ah. Entonces la decisión fue, bueno, lo trasladamos una cuadra atrás. Seguimos teniendo conflicto con los vecinos, entonces desde nuestra parte no va a tener más el acompañamiento de colocarlos en estos lugares. Busquemos otras alternativas, lo hemos discutido en comisión. Empiece a utilizar espacios verdes públicos en una plaza, por ejemplo, donde no genera tanto conflicto con locales, vecinos, etc. Busquemos alternativas. Pensémosla y entre todos podemos llegar a buen puerto. Federico, hay un tema que quizás no es el tema mediático del rating, ¿no? Para decirlo, pero es un tema que sé que hubo algunos cambios de opinión de vecinos, por lo menos de vecinos, y tiene que ver con esa ordenanza que yo decía que es la 8377 de julio del 2001. Ah, Y artículo 14 comenzó en agosto bien, del 2001. ahí nomás. Que es el Consejo Arbolado Público. Bien, Que dice, yo voy a, para entrar un poco en el tema con la gente que escucha y Bien. ve el programa, porque sé que hubo algunas idas y vueltas de vecinos al respecto, perfecto. dice la ordenanza, su función es prestar apoyo a la difusión del conocimiento, concientización y todo lo que contribuya al cuidado y preservación de los árboles emplazados en calles y caminos. Y otro párrafo dice, y también denunciar las irregularidades que se manifiesten en detrimento del cuidado y preservación. Del arbolado público. Exactamente. Esa es en parte, después tuvo otra modificatoria, porque hay una modificatoria posterior, que es del 2018, basada en una ley provincial, pero básicamente uno podría digamos, definirlo como una comisión de vecinos, distintas instituciones, interviene la usina en este caso, porque solicitamos que, Claro, que sí, forme sí. parte de, porque muchas veces Sí, realiza claro. la poda preventiva de los árboles para evitar que algún se vayan a riesgo. los cables. Claro. Exactamente. Interviene espacios verdes del municipio, interviene el INTA, intervienen gente de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces está, digamos, conformada por un sinfín de instituciones y de personas, incluidos muchos vecinos, que tienen el cuidado, tienen el foco puesto en el cuidado del arbolado público y de la mejora, no siempre el cuidado, porque a veces que hay que hacer ciertas modificaciones, y la mejora del arbolado público, porque uno tiene que entender que en el desarrollo de las ciudades hay una forma de pensar, posiblemente que la forma de pensar y de diseñar una ciudad hace 100 años atrás no es la misma que la que necesitamos ahora. O inclusive hay cosas que no se detectaban en aquellos momentos. Claro, sobre sí, todo lógico, en el arbolado lógico, público, lógico. especies arbóreas Sí, que sí. se plantaban y que vos decís, perdón por la expresión, mirá la macana que me mandé poniendo árbol acá, ¿no? Hay una frase de que en la puerta de mi casa planté un ombú, qué boludo, no puedo salir, porque claro, crece de tal manera que Está después bien. uno no puede salir. Entonces, en este concepto, digamos, es una comisión no vinculante, pero que realiza determinadas funciones. Por un lado es control del arbolado público en cuanto a si funciona o no el área específica, la Dirección de Espacios Verdes, desde el punto de vista de la poda correcta de los árboles y también en el desarrollo del arbolado público en general de la ciudad. Ya en este 2025 se reunieron. Sí, ya hubo en reuniones. 3 ocasiones. Para eso. En el caso del concejal Federico Sánchez Chopa es el presidente de esa comisión porque así dice la ordenanza que tiene que ser el presidente de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente. Exactamente. Ahora, hay dos posturas, me parece, de vecinos. Uno, la preservación del árbol, los cuidados de los árboles, etc. Y otros vecinos que dicen, pero se me metieron la raíz adentro del living, ¿qué hago? ¿Cómo lo saco a esto? Por supuesto. Y esas fueron creo que fueron dos posturas Sí. irreconciliables. No sé si irreconciliables, yo también como presidente del Consejo Sí, bueno, de pero Arbolado Público tenés que medir. me toca, Hay que mediar, claro. Me toca mediar, me toca llevar adelante una reunión
donde posiblemente los intereses estén encontrados. Uno piensa, alguien puede pensar a favor del árbol, alguien puede pensar a favor del ambiente, y el vecino que se ve afectado por ese árbol dice, bueno, yo te entiendo, pero al que estoy siendo afectado soy yo. En esos equilibrios que hay que encontrar, esto es, la vida pública es así, uno tiene que buscar siempre los equilibrios entre las necesidades de todos los vecinos en particular. Primero, al tocarme moderar este tipo de reuniones, a veces uno se tiene que poner un poco más firme, porque las cuestiones se pueden llevar a otro estamento, ¿sí? Levantan la voz y a veces se ponen enérgicos y se pueden decir cosas hirientes que no corresponden. Entonces, Conozco alguna persona que ha estado en esa situación que reúne las condiciones que vos estás marcando. Bueno. Enérgica, que levanta la voz. entonces en particular, esta fue la primera reunión de Consejo de Arbolado Público que tuve que cumplir estas funciones. En el buen sentido, tratar de marcar la cancha para que nos respetemos. Las ideas son todas válidas, las opiniones son todas válidas, sí, y obviamente lo que uno trata de llegar es al mejor consenso, y en todo caso, en caso de que haya mucho disenso y esas partes no tienen la posibilidad de congeniar un resultado en común, se llegará, hay un reglamento interno que se llegará a una votación y definiremos entre todos si se va para un lado o para el otro. En particular, y a lo que hace referencia, está dado en una zona que es... para el común denominador que pasea por ahí, una zona preciosa de la ciudad, que es la calle Richieri, donde nosotros tenemos árboles de más de 100 años, son 120 años, más de 120 años tienen. Sí, donde estaba, para decirle a los que no son de Tandil, está también en esa calle el ingreso a la cancha de fútbol, por ejemplo, del Club Independiente. El Club Independiente, claro. Exactamente. Y viene de una zona también turística que es el Total, dique, claro. que te lleva para el centro, entonces es una zona muy bonita. Ahora, están generando estos árboles que se plantaron hace 120 años y no se imaginaban el conflicto que podían generar, porque hace 120 años andábamos en carreta. Ahí había sulkis. Bueno, sí. era Claro. una carreta, Sí, un sí, caballo, y ni siquiera Sí. estábamos pensando en el tránsito que tenemos hoy. No se proyectaban, obviamente, ni se imaginaban a dónde íbamos a Pero no estar. te vayas a 120 años para atrás. Lo sé. En los 60 ya te estoy diciendo que no había nada ahí. Exactamente, sí. Entonces, creo que es más, en los 60 todavía Alem se llamaba Riobamba, si mal no recuerdo. Así No, que, no. pero por ahí anda, No. por ahí anda. Hasta ahí no me juego porque era chico yo, pero no, siempre conocí como Alem. No, bueno, lo podríamos averiguar para Sí, la la próxima. verdad que sí, no lo sé, la verdad. Pero bueno, eso genera conflictos, y estos árboles en particular tienen un tipo, además que no se conocía la fisonomía, la fisiología del árbol. Cuando vos haces una mala poda del árbol, obviamente que el árbol cuando crece para arriba también ¿Pero qué crece fueron? para abajo. En su momento, ¿qué fueron? ¿Se plantó porque gustó eso y se plantó? Es un árbol muy bonito, tenés la misma Sí, plantación, ubicada por ejemplo en el predio de Sanssouci. Todo el ingreso al predio de Sanssouci. Claro. Pero claro, ahí no te afecta. No te afecta a nadie. Vos, cada vez que yo doy clases en el Instituto 75, Claro. y voy 2 veces por semana, y cada vez que voy, esa arboleda Es un preciosa. paisaje hermoso, claro, pero no afecta a nadie. No afecta a nadie. Acá tenés una casa a menos de 5 metros, y las raíces, porque también tiene crecimiento radicular y muy superficial, las raíces ingresan. Sí, en los más allá de la pisos. vereda. Fuera de la vereda, fuera de que te rompan el piso de tu casa, además han generado conflictos en el servicio público, porque han roto caños de gas, Ah, claro. han roto caños de agua, cloacas, etcétera, conflicto. A veces se podan preventivamente, como te decía, por la usina, pero a veces no se ven todas las ramas secas, y por ahí un viento muy fuerte, otra rama seca, arriba de un árbol, arriba de un cable, rompe, deja sin servicios a la gente. Entonces, en ese crisol de conflictos, uno trata de encontrar los equilibrios y decir, bueno, ¿cuál es la mejor solución? Y ahí es donde estamos trabajando en ese sentido. Es bueno destacarlo y que lo menciones. ¿Qué pasa si yo salgo? Bueno, justo te hago a vos la pregunta. Ningún problema. Presidente del bloque de La Libertad Avanza y Acción Tailense. Si salgo con la motosierra Sí. y corto el árbol. Bien, no corresponde. Porque uno no puede tomar decisiones sobre algo que no es propio, sino que es público. No corresponde. Es lo mismo que yo diga, bueno, entonces salgo con una carpa y me planto en el medio de la plaza del centro, me pongo un baño químico y lo tomo como lugar propio, ¿no? Entonces, en ese caso, además de las multas, nos ha pasado lamentablemente en algunas situaciones, sobre todo en la calle Colón con los tilos,
que de vez en cuando alguien se hacía el pillo, vamos a utilizar ese término, y envenenaba algún árbol. Y además que justo radicularmente, de nuevo con las raíces, están todos los árboles conectados, afectaba a uno y afectaba a los que estaban alrededor. ¿Qué se hacía? Además de pagar una multa, tenías que reponer el mismo árbol. Y eso es la verdad que es una tortadita. Así que esas cuestiones no se tienen que hacer porque además es muy peligroso. No tenés el conocimiento suficiente y por más que lo tengas no corresponde y la intervención en particular sobre estos árboles hay que hacerlos con mucho cuidado, porque el día que se comiencen a cambiar estos árboles, se va a tener que cortar el tránsito, cortar el gas, cortar la luz. Sí, sí, sí. No, porque lógico. si no puede ser es una logística caos. importante. Una logística importante. Muy importante. Muy importante y encima tienen raíces muy profundas, mucha raíz, mucho tronco, mucha altura. La verdad que no va a ser sencillo poder realizar las intervenciones que hay que realizar. O sea que lo que tiene que quedar en claro es que si una persona tiene un árbol frente a la casa, Ajá. no lo puede cortar él. No, para Ni nada. llamar a una empresa, por Sí ejemplo. puede llamar a una empresa, sí puede podarlo. En ese caso, en la página web del municipio existen un listado de podadores. Y lo que recomendamos, y es lo que tienen que hacer, pero después también empiezan los conflictos de los vecinos, porque los tiempos del sistema no son los tiempos de los que necesitan las personas, se tiene que comunicar con espacios verdes, lo puede hacer online, lo puede hacer a través de mensajería web, WhatsApp, ¿sí? Se comunica con espacios verdes solicitando la autorización para la poda. Ahora, a veces tardan esa autorización bastante tiempo, porque la gente que hace el recorrido está interviniendo en otros lados, no dan abasto y uno tiene la necesidad, muchas veces, uno se da cuenta que tiene que podar el árbol porque está afectando algo bastante tiempo, con muy poco tiempo de changüí. Entonces yo digo, che, ahora empezó el problema, tengo que podar el árbol. Y por ahí vos escribís a Espacio Verde y tardan 3 semanas en responder. Sí, pero aparte, no conozco el tema, solucionar. te lo pregunto porque la ¿Cómo verdad no? lo desconozco. Tampoco podés podar en cualquier momento. No se puede podar en cualquier momento Hay ni etapas, ¿no? de cualquier manera, sí. Si no, a ver, el problema del árbol es que el árbol no te va a decir nada si está bien o está mal. No, claro. Vos podés hacer lo que quieras con el árbol y ahí es donde empezamos con los problemas, porque lo que le haces mal arriba, después te afecta por abajo. Y por otro lado, también lamentablemente hay especies que nunca se tendrían que haber plantado en un ámbito urbano. Hay muchos casos de sauces eléctricos o de sauces, que son árboles gigantes y que son árboles que necesitan mucha agua, generalmente están en las veras o a los costados de los ríos, y ese árbol cuando no tiene agua en un verano seco, automáticamente va a buscar a través de las cloacas meter las raíces y donde termina en el inodoro de tu casa la raíz apareciendo porque el árbol necesita agua, ¿no? La calle Richieri, no nos olvidemos que era una calle donde pasaba un arroyo ahí. Además, Bueno, hoy entubado, Está pero entubado. pasaba un arroyo. Ujú, Entonces, es así. creo que lógicamente esas raíces buscan el agua. Además, Claro. sí. La verdad que es una complicación, vamos a tener que ver cómo lidiar con esa situación, porque del otro lado viene alguien y te dice, che, pero si te molestan las hojas barré, si tenemos que aguantarte las raíces, buscaré la manera, y la otra persona que está dentro de la casa dice, sí, pero ya me rompió 3 veces el piso, tuve que cambiar esto, Sí, no. Me quedé 2 semanas sin gas, quedarte sin gas es una complicación, digamos. Necesitas bañarte, lavar los platos, un montón de cosas con agua limpia, no tenés gas, no tenés acceso al gas, es una cosa. No tenés ni siquiera una instalación preparada para una garrafa, porque no es que, bueno, como... No, claro, no, está preparada para el gas natural. Exactamente, entonces todo eso genera complicaciones en los vecinos y hay que encontrar, como en cualquier ámbito de... Ahora yo te pregunto, público, ¿el departamento ejecutivo hmm, se vincula en esto, entiende la problemática o es un tema menor, digamos, para el departamento ejecutivo? No, entienden la problemática, lo que pasa es que esto es lo mismo que vengo repitiendo en todos lados. Tandil se les está yendo de las manos. Está complicado el Ejecutivo para poder dar respuesta a todas las demandas que está teniendo la ciudadanía de Tandil, en todo tipo y color. De tránsito, de inseguridad, de arbolado público, etcétera, etcétera, etcétera. No han intervenido en tiempo y forma y ahora, lamentablemente, actúan por reacción. El mejor ejemplo, instalaron unas luces muy bonitas, y estoy siendo irónico con lo que digo, en el dique. Ahora, tengo una pregunta al respecto. Yo no lo toqué al tema, ¿eh? Yo no lo toqué. Lo toco yo y no tengo ningún problema. No. Bien. Si eso es de la provincia, ¿por qué lo puso el municipio? Bueno,
A eso también habría que preguntarle al municipio. Porque lo que pasa es que uno después no recibe respuesta. Lo que pasa es que para realizar obras que se necesitarían hacer en el lago, del fuerte, como se conoce aquí en Tandil, Sí. o el dique, bueno, habría que dragarlo para evitar lo que pasó en Bahía Blanca, había que sumar. Pero no, eso es de la provincia, te dice el Son dos gobierno cosas, comunal. claro, son dos cosas completamente Ahora, para poner distintas. luces, ¿cómo Lo estético, autorizó la provincia no, eso? Lo estético no lo autorizó. Lo estético es una cuestión que es lo que lleva a la actualidad del municipio, y lo necesario es otra cuestión, y en este caso, en relación al dique, corresponde a la provincia porque es una obra hidráulica de la provincia, sí. Pero fuera de eso, te cierro con lo anterior. Hoy, a la mañana, me llegan fotos de que finalmente colocaron luminarias que nosotros habíamos solicitado que coloquen, por una cuestión de seguridad, porque se habían roto luminarias en Villa Lasa. Hoy terminan colocando estas luminarias después de que tuvimos que salir nosotros a decir, muchachos, están gastando una torta de guita en luces para iluminar el dique, que ni siquiera tenían permiso por parte de la provincia, y se están olvidando de las necesidades que tiene el vecino con respecto a la luminaria, por la inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no salís a denunciar, no salís a los medios a decir tal o cual cosa, el gobierno no actúa. Y bueno, y ahí es donde nosotros estamos trabajando. Otra de las comisiones que estás como vocal, estás en Obras Públicas y Urbanización. Es la comisión, y acá la pregunta si sabes algo, porque la verdad... ¿Algo hermético me querrás decir? A ver, No. contame. Santa Marina 450. Bien, sí. La joya del municipio que ya aprobó el Consejo Deliberante por mayoría. ¿Sí? No, ¿Hago la aclaración? no por unanimidad. No lo votaste. No, para nada. La Libertad Avanza en Tandil, la No acción acompañó. tandilense no acompañó. No acompañamos. Ahora, falta poco para el remate, porque cuando querés acordar falta muy poco. ¿Se Entiendo que conoce algo de ahí? ¿Gente interesada? ¿Pliegos que se han retirado? Se ha escuchado tras bambalinas que hay gente interesada, pero no más que eso. No más que eso. O sea, fehacientemente no hay nada. No lo han comentado. ¿Y qué opinás como presidente del bloque de la Libertad Avanza de esa situación cuando llegó esta venta, como se decía antes, de la joya de la abuela? Yo digo, yo venía diciendo en artículo 14, el chico de las inferiores que rompería todo, ¿no? Y que trae mucho dinero. Claro. No lo vemos para nada correcto que hayan tomado esa decisión. Primero porque es algo de todos los tandilenses y no que solamente lo maneje un gobierno. En todo caso, uno puede decir, bueno, pero fue el gobierno elegido por el pueblo para que lleve adelante los proyectos de ciudad. Está perfecto. La pregunta que me hago es, en estos casos tan particulares, porque no es que estoy delimitando cuál es la parada de colectivo, si va a parar en esta esquina o en la esquina siguiente, o si tengo que pintar un cordón amarillo. Estamos hablando de una de las joyas de la abuela. Lo mismo ha sucedido con, en su momento, el predio de vialidad municipal. Sí, claro. Sí. Que de última, ese predio en particular, y esto lo pongo en potencial, pero de última, ese predio estaba proyectado para hacer algo que la ciudad necesita, ¿sí? Que era un centro de convenciones para más de 1000 personas. Me ha pasado trabajando en la universidad para armar un congreso, he armado un congreso en la ciudad de Tandil y lamentablemente no teníamos un lugar donde abocar 500 Yo personas. lo viví desde el lado de prensa mucho a eso y me echaron un poco un día cuando pregunté, muy lindo el centro de convenciones, pero va un casino ahí. Si no está el casino, ¿cuándo se hace eso? Bueno. Y nunca se hizo. Exactamente. O sea, Entonces, es un hotel casino con un centro, de convenciones. Y ahí está. Algo le tendría que generar algún ingreso como para poder de nuevo tener esa tasa, esa mayor facilidad de recuperación de la inversión. Pero fuera de esto, algo que necesita Tandil es un centro de convenciones. No sé si ese es el lugar, no sé si es la manera, se discutirá más adelante, pero no estas cuestiones de decir, bueno, lo vendo al mejor postor para hacerme algo de plata para. La pregunta es, ¿y qué vas a hacer con esa plata? Además de sacarte algo de que es de todos los tandilenses. ¿Qué vas a hacer con esa plata? Y voy a hacer 2 plantas de asfalto. Vas a competir con el privado, vas a hacer que el privado cierre las persianas, porque hay una inversión importante. ¿Y se habló de dónde se pueden instalar esas? Sí. Porque vos estás en la comisión donde Además, está el tema del medio ambiente. Además, y fuera de eso, que ahora lo vamos a discutir, la tercera pregunta que a uno le queda es, ¿y cuándo una empresa
estatal funcionó bien. Vamos a seguir metiendo empleados, vamos a seguir aumentando el gasto público, vamos a seguir metiendo empleados municipales que vayan a trabajar a una planta de asfalto por el solo hecho de un capricho de un intendente. Nos parece que no es lo correcto en estas situaciones. ¿Dónde va a terminar? En el nuevo predio de Vialidad Municipal. ¿Dónde queda? A 2 cuadras de Sanssouci. ¿Qué va a suceder ahí? Donde va a haber una planta de asfalto que es contaminante. El mejor ejemplo que tenemos es en el parque industrial, porque estas 2 plantas de asfalto, una va a ser de hormigón y otro tipo de asfalto, el asfalto común y corriente que conocemos todos. ¿Qué planta de asfalto teníamos en la ciudad de Tandil? Sorsa, una empresa, no sé si lo recordás, Sorsa. Años. El pasivo ambiental que dejó Sorsa en el parque industrial, donde todavía hay brea en el piso, hay brea y nunca se pudo solucionar ese tema, esto mismo va a hacer el propio municipio. La verdad que estamos, pero en una zona poblada ya. Estamos de la nuca. Y ahí al lado hay se están haciendo 156 viviendas. Claro. A través de la provincia de Buenos Aires, a través de los impuestos que pagamos todos, para poner 156 familias, más todo el crecimiento, porque también va a estar Carrasco, etcétera, etcétera. Y además vamos a colocar 2 plantas de asfalto. Y la capacidad de las calles va a dar para sacar camiones, para sacar todo ese movimiento de autos, la urbanización, etcétera, etcétera. Y la otra, eso era un 50%. No está analizado, no está estudiado, no está informado, ni siquiera recibimos desde el Consejo Deliberante un informe de impacto ambiental de la colocación de 2 plantas de asfalto. Vos querés radicar una empresa alimenticia, tenés que decir cuál va a ser el posible impacto ambiental. Y el Ejecutivo define si te lo da o no te lo da ese lugar. Ahora, 2 plantas de asfalto que lo hace el municipio no te indican si va a tener impacto ambiental en eso. Ahora, ¿querés construir una casa? Impacto ambiental, ¿no? Bueno, nada, es una cosa más allá que el otro 50% es para viviendas... No. Que No es. Por eso no Unión es por la Patria dice que había votado así. Sí, dice hasta un 35%. Hasta un 35%. 35%. Bueno, pero yo también conozco con los bueyes que aro y el hasta puede ser 1% destinado a urbanización. Eso es el hasta. Eso es lo que permite. Es preocupante la situación porque esto se puede vender inminentemente, porque cuando va a remate público, el que lo compra hace lo que quiere después, porque si vos lo comprás... Va a tener algunas limitantes. Pero... Las limitantes son los indicadores urbanísticos que tiene la zona. Sí, perfecto. Bueno, pero si querés levantar 2 torres... Vas a poder hacerlo porque ahí los indicadores urbanísticos son elevados. Son elevados, sí. por supuesto, por la situación donde está, claro. Por donde está ubicado. Claro. Sí. Ahora, yo creo que acá se ha hecho algo por parte del Ejecutivo que se le ha subido demasiado, más de lo que tienen, se subió el ego, porque en 2 años Lunghi supuestamente tiene que dejar el gobierno, termina ese mandato y no puede más, y si puede, no se puede decir qué va a hacer, porque va a la consideración del ciudadano, ¿no? Entonces, se venden por más de 4 millones de pesos, de dólares, algo que se va a poder utilizar ese dinero ¿dónde? Bueno, venga quien venga, le toque a quien le toque, la idea es que sí, porque queda en el erario público. ¿Queda en el erario público? Y sí, no debería desaparecer del erario público. Bueno. Entiendo que no. Aplicaste el verbo correcto. Okay. No debería. No debería. Bueno, llegado el caso, se tendrán que hacer los estudios pertinentes. Claro, lógico. Es como cuando en cualquier situación se cambia de gobierno y sobre todo de color político. Y si en el 2027 le toca gobernar a ustedes, por ejemplo. Nos va a tocar perfecto, gobernar. Está bien, la gente dice de Tandil sí, que gobierne. Bien. ¿Qué hacen con esto? Con este regalo. Lo primero que vamos a hacer es mirar todos los números y el uso de los fondos públicos. Primero vamos a chequear qué pasa con la plata de los tandilenses. En qué se gastó bien, se utilizó como corresponde o no. Primero vamos a hacer todo eso. En relación a esto, y hay que ver cuán avanzadas estarán las posibles obras, si es que están avanzadas, etcétera, etcétera. Ejemplo, la ordenanza que habíamos hablado hace un ratito. La ordenanza te decía que tenías que comenzar a hacer el nuevo relleno sanitario. Pasaron 2 años y todavía no tenemos ni noticias. Con lo cual, los tiempos del sistema se dilatan. Y bueno, se verá a ver la situación en la cual nos encontremos. Por ahí no hay oferentes.
como pasó también en su momento con, con el predio de vialidad, donde Claro, iba a haber una... el Hotel Casino no se pudo realizar. Automáticamente cambió el gobierno, No, claro. pasó el dólar de 300 a 800, No. como estaba en dólar oficial, se iban a quedar con una tierra hiper valiosa Sí, a un dólar a 300, cuando pasó el dólar a 800 dijeron nos retiramos, Sí, listo. Entonces nos quedamos sin oferentes. Por ahí sucede La tierra lo mismo. está. La Hoy tierra está. está y sigue siendo municipal. Veremos a ver qué sucede. Una vez que estén hechos, digamos, uno puede hacer ciertos análisis previo a los resultados, pero hasta que no suceden las cosas uno no sabe qué analizar, ¿no? Tu otra comisión, y vos planteaste esto en el Consejo Deliberante, es deportes. Ujú. Tema de deportes que planteaste en una sesión del Consejo Deliberante, la pista de atletismo. Planteaste ciertas inquietudes para que te informen, te contesten Sí. del Ejecutivo, de donde corresponda. El 14 de marzo se aprobó en el recinto del Consejo Deliberante que el Ejecutivo tiene un periodo de 30 días hábiles, 30 días de corrido, no hábiles, de corrido para responder. O sea que venció. Ya venció y todavía no tenemos respuesta. ¿Y se sabe algo? Nada. Hermético. Lo único que sé es que hace 15 días en la zona central de la pista de atletismo colocaron camiones de tierra, depositaron tierra ahí, un montón de tierra porque tienen que nivelar, porque si no, no se puede homologar nunca, porque no es lo mismo un lanzamiento de jabalina si vos tenés una pendiente Claro. que si está nivelado, bueno, entonces tienen que nivelar todo. Tiraron esos no sé cuántos camiones de tierra, lo he visto personalmente. No dejaron a más nadie poder entrenar en la pista de atletismo. O sea, está en este momento inutilizada. Hace 15 días que está inutilizada y tampoco hicieron la nivelación que tenían que hacer. No hicieron, no distribuyeron la tierra donde la tenían que O sea, que distribuir. está un montón de tierra. Posiblemente vamos a ser buenos samaritanos. Entendemos que vino Semana Santa, que para Está también bien. es, es Sí, un sí, momento sí, particular. sí, sí, es particular. Pero entiendo que la dirección de deportes y la gente que está llevando adelante la obra de la pista de atletismo no tienen, y lo digo así, ni pito que ver con Semana Santa, con lo cual podrían haber continuado con la obra que tienen que continuar. Desconozco, lamentablemente, pero es también esto bastante repetitivo. Hoy en particular en la sesión, el concejal Meli salió a decir que cuando estábamos hablando del relleno sanitario, casi un año hicieron un pedido de informes y todavía están esperando la respuesta. Me pasa lo mismo con la pista de atletismo, pasó lo mismo con el predio de bromatología y con tantas otras, el arsénico en el agua. Hay un montón de pedidos de informes que estamos solicitando, que lo hacemos porque no hay información, porque cuando hay información no necesitas pedir No, claro, información, no, por supuesto. porque la tenés. No, la Bueno, tenés. cuando Claro. la información no está, lo primero que decís, che, ¿cómo le respondo? Cuando un ciudadano te llama y te pregunta algo, ¿cómo le respondo? Y necesito tener información fehaciente. Entonces la pregunta es el Ejecutivo, no responde. Bueno, y estamos en esa. Lamentablemente estamos en esa. Sí, en deportes hay otro tema también, que es lo de hockey. ¿Qué es de todo de hockey? No, la cancha de hockey también hay problemática. ¿No? Ahí me agarraste, Bueno, me agarraste entonces en total No, desconocimiento de la situación. no, está bien. No, ahora yo te pregunto, ¿qué cancha de hockey? ¿Qué están haciendo? sé, ¿Tienen intención de hacer una cancha de Bueno, hockey en el municipio? aparentemente, qué sé yo. ¿Una cancha de hockey qué? ¿Profesional? ¿Es la misma que iba a hacer la universidad hace muchísimos años Ahí, atrás? ahí No. desconozco. Ok. Ahí desconozco, pero una cancha. Todavía tengo recuerdos de Calculo que se será utilizó- profesional, Se o- utilizó plata de ANSES Mirá que el hace muchos años atrás. Esto lo sé porque también yo a formo ver, parte de la el universidad. hockey ¿no? es un deporte Y mi hija lo trae juega. muchísima, bueno, sí, Muchísima. Bienvenido sea. muchísima, pero bueno. Pero todavía tengo recuerdos que se utilizó plata de ANSES, es decir, de la necesidad que tienen los jubilados de poder cobrar plata de la seguridad social Pero eso fue argentina. Era una gestión muy anterior, hace más de 12 años, Pero estaba Lunghi entonces. como intendente, pero esto fue en la universidad. Ah, Y no, esto no, la lo universidad. hizo No, aparte. el Frente aparte, de Todos. Aparte, O sea, aparte, bueno, no, la sí, en ese universidad momento aparte. se me enfrenta Hablo con la desde el victoria. punto de vista municipal. Desconozco completamente si hay un proyecto de bueno, de si el cancha de proyecto hockey. está, bienvenido sea, ¿eh? Sí, por supuesto. Ahora, hay que dónde salen ver los fondos. No, claro, hay que ver los fondos. Sí, por ¿no? supuesto. Porque de esta, lo que sí conocemos, que de la pista de atletismo, no fueron fondos, es caro eso, hay que Una encarar. torta de guita. Claro, hay que encarar el tema. Sí, si hacemos la cuenta, salieron muchísimos dólares. Más de $700.000 la pista de atletismo. Porque salieron, o sea, en su totalidad salió más de 40 millones de pesos. Perdón,
400 millones de pesos. 400. Sí, me quedé con 40, digo, me está faltando un número. Y frente a eso, varios de los pagos se hicieron antes con dólar mucho más barato, con lo cual cuando uno hace la conversión, nos salió una torta, lamentablemente nos salió una torta Bueno, de pero los tandilenses. Sale una torta de dinero para todos los tandilenses. El que le gusta el atletismo Me y otra... encanta, bienvenido sea. Bárbaro. Ahora, sí. cuando voy a la pista de atletismo, a 2 meses de inaugurarse, está creciendo el pasto dentro de la pista de atletismo. Sobre la superficie de tartán, que Sí, es donde, sí. de caucho, sale el pasto de ahí abajo. Entonces, ¿yo qué puedo pretender? Que con la plata que está gastando, nadie chequeó esa situación, tenías un desnivel terrible. Era más larga. No la pueden homologar porque tiene más metros de los que corresponde. Entonces ahora tienen que achicar el andanivel 1, porque si no, no les van a dar 400 metros. Le daba 402 metros. Con lo cual vos no podés hacer una competencia de ningún tipo oficial ahí. Nadie controló eso. Entonces yo a veces, ¿no? Porque uno... Estamos para cuidar la guita de los tandilenses. Si no, ¿qué terminamos haciendo? Lo que se me canta, bueno, no corresponde. Me termino enojando, pero perdón, ¿no? Pero... No, está bien, está correcto. Yo tengo la información de que, quiero terminar el tema de la pista, la información que yo tengo que se necesita service. Mantenimiento. Sí, service. O sea, pues sí, mantenimiento. Bien. Cada X cantidad de tiempo. Creo Bien. que es por lo menos una vez al año. Creo eso, porque no lo sé exactamente. 1 o 2 veces al año. Ahora, yo no sé si el Estado, el Departamento Ejecutivo contrató ese service. No lo tengo ni idea. Tampoco tenemos esa información. Algo que sí es importante decir, y creo que vas a coincidir conmigo, y muchos también lo van a hacer, es el deporte es salud. Eso es indiscutible. Sí, es por prevenir un montón de problemas a futuro. Entonces, siempre tenemos que estar pensando en la prevención antes que en el resultado posterior y tener que intervenir como un bombero. Con lo cual el deporte es importantísimo para la ciudadanía. Nadie está discutiendo ese punto. Lo que sí estamos discutiendo es el costo que tuvo esto y cómo se llevó adelante la obra. Sí, que no se utilice. Y que lamentablemente habrá momentos donde habrá que cerrarla para hacer un mantenimiento, claro. o que se cerrará. Pero reitero, el deporte es necesario, bienvenido sea que estén pensando en mejorar el deporte en la ciudad de Tandil. No tenemos un polideportivo como la gente, tenemos que pensar en un gran polideportivo porque también deberíamos ser centro de referencia deportivo a nivel provincial por lo menos. Ahora bien, hay que hacerlo cuidando la plata de los tandilenses. Ciudades vecinas a nosotros tienen maravillosos centros deportivos o Sí, polideportivos. Y te digo, me he puesto en contacto con mucha gente que sabe de atletismo, se dedica al atletismo y conoce otras pistas de atletismo, que pistas de la misma calidad han salido 10 veces menos. Entonces ahí es donde también uno pone en parte el grito en el cielo para decir, che, ¿qué pasó con todo esto? ¿Sí? Porque si no, que somos bolsillo de payaso. Bueno, no corresponde. Acción Tandilense, en esa conjunción que tiene con La Libertad Avanza. Aquí mismo dijo Gonzalo Santamarina que va a ser el primer candidato a concejal y después, bueno, acompañarán en la lista que correspondan. ¿Cómo se están preparando ya para estas elecciones? Me parece que son unas elecciones extrañas porque hay peleas en mismos bandos, peleas internas, ¿no? Sí, se están acomodando los... Se están acomodando los pelones. Sí, exactamente. Pero hay una realidad, ustedes pertenecen a un partido vecinalista con gente de diversas opiniones vertientes, políticas. Exactamente, orígenes e inclusive mucho que no venía de la política. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo están llevando esta historia o cómo se van a preparar? Porque cuando queremos acordar ya tenemos alguna elección encima. Sí, ¿no? bueno, hoy particularmente a la mañana estaba viendo que todavía no se definió en provincia si va a haber o no va a haber pasos. Lo cual, viste, también llega un momento que dicen, muchachos, vos sabés que dejen de jugar. A mí me parece que no tiene que haber, porque ¿sabés por qué? Porque no dan los tiempos, porque si no, ¿cuándo empezás a hacer todo? Todavía tenemos tiempo. Sí. Ya lo sé, a ver, Quique, yo te entiendo. Es Ahora, como cuando perdés el colectivo y tenés tiempo para llegar al laburo, pero tenés que correr, Tenés que correr. La pregunta que yo me hago es, lo primero que me surge es, dejen de mirarse el ombligo, muchachos. Los que toman las decisiones, dejen de mirarse el ombligo. Pensemos en la ciudadanía, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita la ciudadanía.
Porque la creación de las PASO, que para algunos es muy buena, para otros es muy mala. ¿Pero por qué digo? Porque es una torta de guita y de tiempo que se pierde solamente para definir si dentro de mi espacio político el que va a ser el dirigente vas a ser vos o voy a ser yo. Entonces, esta pelea que antes se hacía en internas partidarias, Son internas partidarias, ahora las hacemos públicas. Y que la pague el bolsillo de payaso. O ¿no, sea, muchachos? hay dos jugando al tenis y los demás mirando. Y los demás mirando, ¿viste? Entonces dejemos de insistir con eso. Dos del mismo equipo. Y definámoslo ahora. No podemos seguir No, pateando la porque pelota no van a dar los tiempos en la para legislatura bonaerense escribir hasta todo. cuándo. Claro. Desde Naciones Aparte se definió tendríamos 3 veces que ir a votar los bonaerenses si hay tres paso. veces, sí, lamentablemente. En estos momentos me parece que ya... Espero que el kirchnerismo o el peronismo, porque ahora hay dos vertientes dentro del mismo espacio político, del mismo frente electoral o de la misma alianza, que es Unión por la Patria, espero que se dejen de pelear entre ellos, de mirarse el ombligo y tomen una decisión coherente para el vecino. Punto 1. ¿Cómo estamos nosotros? Muy bien, más que bien. Así que la verdad que estamos muy contentos con todo lo que se viene, con todo lo que estamos proyectando y con todo lo que estuvimos trabajando hasta el momento. La ventaja para Acción Tandilense de tener concejales, porque los 2 concejales son de Acción Tandilense. Exactamente. Eso le abrió, porque había un trabajo que hacían permanentemente en los barrios, iban, visitaban, pero al tener 2 concejales, Tenemos mucho otras más puertas llegada, más. por supuesto. Se abren otras puertas, ¿no? Por supuesto. Y decime, ¿qué es lo que dice la gente en los barrios de la mayor preocupación? Porque no sé si coincide barrialmente la situación o inseguridad es uno de los grandes temas y después, bueno, puede haber otros temas. Hay 3 temas que están afectando a la ciudadanía en general. El primero es la inseguridad. Eso está y corta a todos los barrios por igual. No hay alguien que se salve. El mejor ejemplo, Barrio Uncas, hace una semana atrás, claro. entraron en 6 casas. Hicieron desmanes, destrozos, rompieron, entraron, se llevaron algunas cosas. Entonces, esto lamentablemente está afectando a toda la ciudadanía en su conjunto. El otro punto que conflicta es el tránsito. El tránsito está caótico y el tandilense lamentablemente no está manejando bien y no se ve respuesta por parte del Ejecutivo para buscar alternativas para que esto cambie. Y el tercero son los desmanes con las motos y los ruidos molestos. Los ruidos molestos, que claro. eso está generando también el tercer conflicto principal que tiene la ciudad, que los 3 puntos nosotros los venimos trabajando desde hace 4 años atrás, insistiendo con esto. La gente en aquel momento nos decía esto, se nos reían en la cara, ustedes están equivocados, y hoy vemos los resultados de lo que nosotros estábamos planteando. Ahora eso ¿qué pasó? Como diría el sabio Maradona, ¿se le escapó la tortuga del municipio? En el tema de los ruidos molestos, las motos. Voy a tratar de ser lo más políticamente correcto Bueno, posible. si no lo quiere ser, hágalo. No, concejal, no, porque tampoco coincido con la gente que no es políticamente correcta. A ver, no coincido con algunos modos. Creo que elevar el nivel de diálogo mejora la discusión y el debate. No me vas a ver ni gritar ni decir... No, nunca lo vi, por lo menos. Burradas. En el consejo tampoco. En cierto Y algunas veces ha recibido algunas agresiones. Demasiadas. Pero bueno, así se aprende también. Agotado. Es un ejecutivo que está agotado, desgastado y agotado. Son muchos años de las mismas personas. Te lleva un agotamiento natural. Es un proceso claro. de agotamiento Sí, claro. natural. ¿Por qué? Porque ya sabes cuáles son tus molinos de viento, que en los cuales no vas a estar dispuesto a pelear, y no has tenido un recambio suficiente de gente que te permita tener nuevos aires. Ejemplo futbolístico, estás en el minuto 120 del alargue, ¿sí? Y estás jugando con los mismos jugadores que entraron en el minuto 1. Cansadísimo. Vamos a pensar en rugby. En rugby se producen en el segundo tiempo, se comienzan a hacer todos los cambios. Minuto 60, si vos no cambiás 5 o 6 jugadores a la vez, que era lo que le pasaba a la Argentina, a los Pumas, minuto 60, cuando jugaba con las grandes potencias, se caía, nos pasaban por arriba. Bueno, ahí es donde vos necesitas hacer cambios. Lamentablemente, digamos, en este desgaste que ha tenido el Ejecutivo, no ha tenido el acompañamiento de
renovación suficiente que le permita tener ese recambio de aire para poder seguir ahora jugando lo que está jugando. Federico, cuando renovó ahora, hace poco, Que el todos último entendíamos mandato, que no iba a participar. bueno, cuando renovó, y te digo algo futbolístico, el técnico hizo mal los cambios, porque hay gente que se le fue enseguida, cumplió muy poco tiempo en las funciones que estaban. Es que por este es el problema de por qué. Porque cuando vos entrás en algo que, en un equipo que ya está armado y con un nivel de desgaste importante, y vos entrás con ideas nuevas, y en ese armado, cuando te decía recién el ejemplo de luchar contra molinos de viento y no querés generar ondas en el dique, bueno, básicamente es cuando vos venís con una... Y son frases que las he escuchado, ¿no? De boca del intendente. Hay gente que anda a 60 km por hora y hay gente que viene a 120. Bueno, cuando vos venís con nuevas ideas, con hambre, con ganas, etcétera, y vas a venir a 120 km por hora. Y te encontrás con que el resto está andando entre 40 y 50 kilómetros. Entonces llega un momento del desgaste que decís, no sé si estoy para esto. Y Entonces, muchas veces te vas. Gonzalo Santamarina, ¿a qué velocidad viene? Y estamos a 300 por hora. Respetando las normas de tránsito. Medio difícil. No, bueno, pero En un circuito sí. Pero... Si la máxima es 130 como en una autopista, estamos a 130. ¿Cómo lo ves? 129. ¿Cómo lo ves a Gonzalo? Mira, Porque, esto lo porque digo, venís trabajando con Gonzalo hace tiempo. y esto lo digo con total sinceridad y lo repito donde me lo preguntan. Hace años que vengo participando Sí. en política. No estaba Gonzalo acá en la ciudad de Tandil. Él, digamos, se formó en política, estudió política, se dedicó a la política y se sigue dedicando a eso, y es una persona que sabe de lo que hace. Y cuando vino Gonzalo a Tandil, lo primero que dije es, al fin alguien que sirve. Esa es la definición, al fin alguien que sirve. Tipo que tiene ganas, que es coherente, que piensa las cosas, las analiza, las rediscute, las pelea, las mastica, las pone en consideración con un montón de gente, que eso también enriquece a las ideas, y un tipo que sabe cuál es el camino a seguir. Por una cuestión que escuché esta mañana, te pregunto, y agradeciéndote, ¿no?, que estás en artículo Es un 14. tipo que tiene muchas ganas. No, muchas se lo ganas. nota, sí, se lo nota, obviamente, sí. Y eso es lo que yo considero como muy válido dentro de los valores de... Porque cuando vos participás en política partidaria, y yo vengo de un ámbito académico que nada que ver con todo esto, yo tenía una imagen del político, de la política, que me defraudó muchísimo durante muchos años. Y cuando empecé a trabajar con Gonzalo, estamos muy encolumnados, digamos, pensamos muy parecido en el sentido de... tenemos ideas totalmente dispares, ¿no? No en el sentido de las ideas, pero sí en la forma de trabajar y en las ganas. Y salimos Bueno, de son acá gente, y yo son gente joven. Bueno, Son gente joven. bueno, no se suele ver esto tampoco en la política. Muchas veces es acomodarse para ver hasta dónde llegas. Y nosotros tenemos No, otra no quiero visión, decir otra porque forma. me estaría en contra de mi edad, ¿no? Pero hay gente mayor o mayores de 70 que tienen una potencia y una vitalidad Indiscutible, enorme, ¿eh? indiscutible. Pero Bueno, el intendente es una persona que tiene una vitalidad enorme, porque entiendo que tiene 82 años y 22 de labor. bueno, en 22 de el labor, intendencia. que eso te genera un desgaste terrible y tiene una vitalidad muy importante en comparación con otras personas de 82 años. Pero bueno, está llevando adelante una ciudad. No es sencillo. Y ya son 22 años con 82 en la espalda. Y el tema es que si no te rodeas también de gente que pueda suplantar, digamos, un poco, que creo que puede ser al revés, el intendente con más dinámica que los colaboradores, ¿eh? También pasa eso. Pero sí pasa, pero si no tenés gente dinámica a tu lado, se complica cada vez más, ¿no? Te iba a preguntar en el final ya la última pregunta, y agradeciéndote, Federico, que estés aquí en artículo 14, algo que escuché esta mañana, se está trabajando, digo esto como lo escuché, ¿eh? Porque Bien. la figura es nacional, se está trabajando para que en la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza, el PRO, sectores del radicalismo y algún otro partido, creo que el MID también y algún otro partido, puedan realizar en la provincia de Buenos Aires un acuerdo electoral, sería una cuestión así. Ok. ¿Ustedes están de acuerdo acá en Tandil con eso?
o no, o usted Nosotros- o Acción Tandilense, La Libertad Avanza, tiene lo suyo y juega con lo suyo. Nosotros tenemos muy en claro a dónde queremos ir, y después muchas veces también hay que entender que en la política hay cuestiones que se acomodan a medida que va avanzando el camión, y como bien dice la frase, los melones se van acomodando. También tenemos muy en claro algunos procesos que han sucedido durante todos estos año y medio, hasta el día de la fecha, desde que ganó Milei la presidencia hasta la fecha, con un montón de intervenciones de distintos actores de la política, y que también uno se tiene que hacer cargo de lo que dice y hace. Con lo cual, el día de mañana, cuando se tenga que, en caso de que nos tengamos que sentar a discutir, porque también está la frase que uno dice, la política es el arte de hacer posible lo imposible. Cuando tengamos que sentarnos a discutir, discutiremos, pero hay cuestiones que nosotros sabemos que no estamos dispuestos a ceder. No estamos dispuestos a avanzar a partir de un determinado límite. Eso lo tenemos muy en claro. Y en particular, bueno, ayer hubo una reunión de la 5ª sección electoral con el armador de la provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza, y estuvimos hablando de este tema, y también entendemos que lo que tenemos que hacer en el territorio es dialoguemos con todos los actores que quieran trabajar en pos de un objetivo en común, y no en pos de un objetivo personal. Y esa es la discusión que estamos teniendo, y lo estamos teniendo desde hace un año atrás a la fecha, con un montón de actores políticos, de distintos espacios políticos, gente que no viene de la política, y estamos dispuestos a dialogar y abrir la puerta a todo el mundo que quiera sentarse a dialogar y que tenga, como te dije recién, un objetivo en común y no deseos netamente personales. Concejal Federico Sánchez Chopa, el bloque de La Libertad Avanza, que preside. Acción Tandilense, te agradezco mucho estar en este ciclo 25 de Artículo 14. Para mí es un placer estar acá, Quique.